muchos aspectos de la vida se llega por accidente a muchos sitios. Hay quien estudia una carrera a veces que no le interesa, hay quien forma una familia o forma una pareja con alguien que le interesa, o sí o no. La mayor parte de las circunstancias que nos suceden son por accidente. A mí me pasó algo parecido, pero un accidente de verdad. Yo estaba haciendo montaña, tuve un accidente bastante desafortunado, me rompí las 2 piernas y varias vértebras. Entonces estuve bastante tiempo hospitalizado, estuve en rehabilitación, estuve mucho tiempo ahí recuperándome hasta que, bueno, pues yo no soy amigo de bares, no soy amigo de ciertas cosas, entonces dije, bueno, voy a escribir un libro, tal cual, así, una novela, sin anestesia, directamente, ¿no? Por accidente me puse malón, estuve convaleciente mucho tiempo y por accidente comencé a escribir también. O sea, por eso es un poco, he llevado este doble juego del nombre del blog. Pues cuando uno es joven, no tiene familia, no tiene responsabilidades, pues bueno, igual puedes escribir una novela que hace el Camino de Santiago, que darte a la droga, que hace 1000 cosas y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, a partir de entonces, claro, ya una pareja, empieza a venir familia, hay que trabajar. Como hay que trabajar, pues esto resta mucho tiempo, y sobre todo cuando eres autónomo, y soy autónomo muchos años también, por sobre todo de gracia, y bueno, pues había que trabajar. Y entre tanto, no dejé la escritura. No dejé la escritura porque estuve trabajando en otra novela, que sí que tengo alguna empezada por ahí, pero no me llegó a gustar, a cuajar lo que hacía, pero sí que estuve escribiendo cuentos, relatos, alguna colaboración para alguien, en alguna revista, algún concurso, algún certamen, estado de jurado, etc. O sea, realmente no es que haya dejado la escritura durante todo este tiempo, solo que durante, bueno, sabemos la crisis, todo el mundo la afecta de una manera u otra, a mí también me llegó, y bueno, pues hace un par de años estuve en desempleo y para suerte o desgracia, pues tenía mucho tiempo libre otra vez. Fue otro accidente que tuve de otra clase, no fue como de montaña, en este caso fue un accidente laboral, por decirlo así. Me quedé en el paro, estuve un tiempo ahí y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a escribir otra novela. Y también por accidente me enteré de una historia, esa historia se llegó a ser un cuento, ese cuento llegó a ser un poco más grande, los personajes crecieron tanto que no cabían contenidos en un cuento y bueno, pues aquello empezó a crecer y se convirtió en la novela que vamos a tener en breve en nuestras manos. Todo el mundo intenta demostrar lo que no es o lo que quiere ser, a través de redes sociales, a través de una imagen que nos montamos, a través de unos estereotipos que cargamos sobre nosotros y que a su vez intentamos transmitir a los demás. Pero claro, a veces nos cansamos de fingir, porque realmente las personas que somos no somos lo que somos, sino lo que fingimos ser. Cuando conoces a una persona o estás tratando de ligar en un momento, pues es una persona completamente distinta. ¿Qué diferencia hay a cuando esa relación ya se asienta y esto evoluciona, ¿no? Pues de esa misma manera trata un poco la visión que yo creo que tenemos de esta sociedad. Todos somos muy majos, estamos muy bien, pero luego hay que entrar un poco en esa conversación, en ese conocimiento personal con otra gente, y ahí nos da un poco esa visión peculiar que tenemos cada uno. Es falaz esta sociedad, es hipócrita a veces, pues porque todos queremos que sea muy bonito y realmente todo el mundo alberga sus miserias. Todo el mundo tiene algo, no de lo que arrepentirse, pero sí que ocultar ante los demás, que no es del todo válido. Sí, como todas las anécdotas así curiosas, bueno, un programa de noche, esto es un consultorio, pues alguien llamó ahí y explicó una historia que le sucedió y bueno, empecé a darle vueltas a la cabeza. Tomé mis notas y bueno, ahí quedó. Pero con el tiempo dije, caramba, esto puede dar mucho juego porque bueno, pues realmente las historias pasadas trasladadas al presente, con un tiempo por medio, pueden llegar a tener una visión muy distinta a la que se inicia, a la que luego termina. Y eso es un poco la base de la novela, ¿eh? Son dos personas que, siendo adolescentes, siendo niños, se gustaban mucho, no llegaron a nada y se encuentran después transcurridos 20 y tantos años, siendo ya cuarentones, ¿no? Entonces ahí sucede una serie de cosas que en la novela se relatan. Yo suelo escribir, casi toda mi obra está escrita en primera persona. Es un estilo que me siento muy cómodo, pues porque puedo transmitir unas sensaciones y unas ideas que de otra manera me sería prácticamente imposible.
Pero claro, esto te da unas limitaciones muy grandes, porque solamente estás viendo la visión del personaje que en ese momento está moviéndose. A partir de ahí, para el desarrollo de esta novela, yo la empecé a escribir en tercera persona, pero no me salió bien, vi que no tenía la fuerza que yo quería que tuviese. Entonces empecé a escribir, en cada capítulo habla uno de los personajes, hasta que no llevamos leídas unas páginas o unas líneas o varios párrafos, no sabemos qué personaje habla. El tono es distinto, lógicamente, como habla cada personaje, los giros que emplea, la manera de pensar, la forma de actuar, pero después ya la interacción entre ellos es distinta. Por eso podemos meternos un poco dentro de la mentalidad de cada personaje y ver cómo piensa, ver cómo se mueve y cómo reacciona ante un escenario concreto, ante una situación o ante otros personajes. Bueno, como se verá en la novela, uno de los personajes está muy condicionado por una educación muy férrea que ha llevado. Estudió un colegio religioso muy cerrado, su madre lo tenía muy constreñido dentro de su ambiente, de su entorno, entonces él ha crecido con eso. Ha crecido con eso hasta el punto de que su madre incluso le ha preparado una serie de argumentos en la vida para que él siga por ese camino y no ha sabido decir que no, él sigue hasta el final, ¿no? Y a la vez se siente culpable. Este personaje, que es Álvaro, se siente culpable de todo porque su madre le ha instalado esa culpa dentro y ve que todo lo que le sucede o hace o dice es gracias a que un día su madre le dio el camino, ¿no? Entonces Álvaro llega a un momento que se revela ante ello, dice que esto no puede ser, que él es un adulto, es un hombre, ya tiene una edad y que bueno, ya no es un niño y puede salir adelante y hacer algo sin que tenga siempre la bendición de su madre por encima. Como he dicho antes, igual que yo, los personajes, todo el mundo evoluciona. Lo que pensamos ahora no es lo mismo que lo que pensábamos hace 10 años o lo pensaremos dentro de otros 10. A Álvaro le sucede igual, ¿no? Su madre le daba unas pautas de comportamiento y él ha seguido con ellas, pero llegó un momento que vio que aquello no era posible, ya que seguir de otra forma y se escapa de pudo librarse al final de esa culpa y al final cumplir alguno de los sueños que veremos en la novela. El de Malena es la antítesis, es decir, es una persona muy primaria, muy loquaz, vive muy el día a día, no piensa en el mañana, una persona con una mujer ya con su edad, pero bueno, tiene un gran corazón, eso sí, entonces se da mucho a los demás y tanto es así que, bueno, pues establece con Álvaro una relación que a lo mejor podía haber sido, pero que no fue y que tampoco es, pero hay una serie de pensamientos ahí que se entrecruzan entre ellos que hace que el juego de las llaves realmente es el hilo conductor de toda la historia, que el juego de las llaves lleve hacia un punto que piensas que podría ir hacia un lugar, pero realmente nos lleva hacia otro. Malena, como digo, es una persona más primaria, no piensa tanto las cosas como Álvaro, y entre los dos pues podría ser que se llegaran a completar una pareja más equilibrada, ¿no? Uno por arriba, otro para abajo, entonces el equilibrio se busca a través de estos dos personajes que pueden interactuar entre sí. La novela actual, contemporánea, está metida dentro de unos cánones, de unos patrones muy poco definidos, pero a la vez muy amplios, es decir, es una novela muy de andar por casa. Los personajes son completamente llanos, es decir, nos lo podemos encontrar en cada esquina. No es un personaje extraño, alguien que descubre cosas raras, alguien no sé, son personajes como tú y como yo, son personajes llanos, que les pueden suceder muchas cosas con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus virtudes y que relacionan entre sí. Entonces es una novela contemporánea que relata sin tapujos lo que sucede por aquí y los pensamientos de cada uno de ellos y sus reacciones. Bueno, pues como todos los aspectos de la vida, la trayectoria nos va dando años y los años nos va dando madurez. La madurez es ahora mayor, lógicamente, cuando tenía 20 y tantos años que escribí la otra novela. Mi visión de la vida era muy distinta a la que puedo ver ahora. La vida era de otra manera, los años 80, que es donde se desarrolla mi primera novela. Había un escenario, había unos comportamientos diferentes a los que hay ahora y también una visión muy distinta
a la que yo tenía entonces de las cosas a las que ahora se pueden tener. Bueno, mis circunstancias personales han cambiado, entonces pensaba de una manera, ahora pensaba de otra. Esto lo dan los años, a todo el mundo le va a pasar, por mucho que pensemos que nuestras ideas son inamovibles, y no es así. Las ideas pues van evolucionando, no cambian, sino que evolucionan como las personas. Antes era más joven, ahora soy más mayor, antes pensaba de una manera, ahora pensamos de otra. Pero la ciencia viene siendo la misma. La manera de escribir ha cambiado, es una novela más profunda, tiene unos rasgos muy definidos en cada personaje, y las interacciones que hay entre ellos pues realmente a veces son fuertes. La literatura pues no está atravesando un buen momento. Sí que hay mucha creación, hay mucho escritor, casi más que lector, eso es evidente, se está publicando mucho, pero hay cosas que se publican que no son de suficiente calidad. No hay literatura propiamente dicha, hay folletines, hay personajes públicos que se dedican a escribir o les escriben libros, bueno, eso está por ver. Todos sabemos el tema de los negros, por decirlo así, que escriben para otras personas, hay alguien que los firma y bueno, pues es un bombazo editorial, se dedican a vender libros y es un producto. Ese producto pues sirve para ganar dinero. Lógicamente yo con mi novela no voy a ganar un duro, está claro, pero es una pulsión artística que llevo ahí dentro y que quiero sacar. Yo creo que no entro dentro de los circuitos, de hecho la editorial que me va a editar El juego de las llaves no es una editorial comercial, es una editorial local, de andar por casa, con muy buenos títulos, pero no es una editorial para ganar dinero, para saltar adelante, simplemente es por ofrecer lo que yo escribo a los demás y que se entra en otro juego distinto. Si yo hubiera querido a lo mejor entrar en otro juego, hubiera acudido a editoriales ya de mayor calado, que seguramente me hubieran rechazado la mayor parte de las veces, pero quién sabe. Luego haber intentado estar en algún certamen, pero bueno, los certámenes también dicen de todos ellos, que no son muy limpios algunos, y bueno, pues la literatura está así, está muy comercializada, está todo con mucho marketing, y bueno, a lo mejor mi novela, pues el día de mañana se verá hasta dónde llega.